separa de Dios? Este es un tema que voy a tocar hoy, que es un tema bien debatido, es un tema, pero que está presente. A pesar de que es Antiguo Testamento, hay muchas cosas que se mantienen porque nosotros sí, tenemos una cruz, tenemos a Jesucristo, pero nos apropiamos de la autoridad que nos ha dado Cristo. He ahí el dilema. Vamos a buscar Éxodo 34:6. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pido que cada corazón sea sensibilizado para recibir lo que el Señor tiene para ustedes hoy, que le abra los ojos espirituales y los oídos espirituales. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande para la misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Cuántas veces usted cae en el mismo hueco? O yo, caemos en el mismo hueco, en el mismo pecado. Resulta que nosotros pasamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, sí. Y podemos vivir un tiempo de enamoramiento, una semana, 2 semanas, que tú ves a la persona aquí enterrada de cabeza, alabando al Señor y sirviéndole. Pero de pronto se nos pierde la persona, se lo digo yo. Se pierde y cuando tú vas a ver, está nuevamente en las cosas del mundo. Está rumbeando, está bebiendo o está sirviéndole al Dios dinero, que sucede mucho, ¿no? La gente dice, sí, el Señor me prosperó, me dio empresa, me dio empleo, pero ahora trabajo los domingos y ni siquiera le dedica en su semana un tiempo al Señor. Y una de las causas es justamente las iniquidades. Y eso es de lo que yo vengo a hablar hoy aquí. Fíjense que el Señor, y por lo general la mayoría de nosotros los cristianos, lo metemos todo en un saco. Decimos pecado, iniquidad, rebelión. O sea, porque Jesucristo vino y anuló todas nuestras iniquidades, es correcto, y todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Pero yo quiero definirle esto porque son 3 cosas distintas. Y si no, Él no lo explicara así en la palabra en Éxodo. Dice iniquidad, rebelión y pecado. Los distingue. El pecado es todo lo que no proviene de la fe, toda desviación de la ley. Errar a lo diseñado por Dios es el pecado. La rebeldía es toda desobediencia a la autoridad de Dios o gobierno, transgresión, traspasar los límites de la autoridad establecida por Dios. Y la iniquidad es la desviación, perversión, inclinación al pecado, terquedad, maldad adquirida o heredada, pecados ocultos, tercos, debilidades, patrón de mala conducta, malos hábitos, lecciones no aprendidas. Resulta que entonces la iniquidad y el pecado son 2 cosas distintas. ¿Queda claro eso? ¿Que le queda claro a usted hoy aquí? Y yo sé que esto es un mensaje que yo vengo a dar de parte del Señor y espero que usted lo reciba con los ojos bien abiertos y los oídos bien, pero bien parados. Porque es necesario que entendamos un mensaje como este para poder transformar nuestras vidas. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, transformar la vida de las personas que llegan aquí. De los que entran no pueden salir igual. Y por eso es que es necesario que este tipo de cosas y este tipo de mensajes sean transmitidos. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Resulta que hay una tendencia que nosotros tenemos a la maldad y eso viene desde ya lo voy a mencionar, pero si usted se da cuenta, cuando un niño nace, ¿cuáles son las 3 personas, las 3 palabras que dice primero? Mamá, papá y no. Saquen la cuenta, dése cuenta.
No, desde que nacemos ya tenemos arraigada este asunto de no. Fíjense. Entonces, definición de iniquidad, para que nos quede más claro, es la conducta repetitiva del pecado. Patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Y fíjense que lo dice en Éxodo. Significa que nosotros podemos pagar consecuencias o estar pagando consecuencias de pecados que cometieron nuestros padres y nuestros abuelos. Tenemos una cruz, tenemos a Jesucristo, que Él ya vino y nos dio autoridad y anuló toda esa iniquidad, pero ahí viene el debate. Él vino, anuló toda iniquidad, vino en la cruz, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero eso no significa que no haya gente pobre. Por sus llagas fuimos sanados, pero eso significa, ¿acaso eso significa que ya no nos enfermamos? Esa es la pregunta. ¿Y qué sucede? Que hay cristianos que tienen y vienen arrastrando iniquidades. El pueblo de Dios. Pablo en Corintios dice, yo los invito, ¿verdad? Parafraseando, a que se limpien de toda contaminación de la carne y del espíritu. Significa que nosotros podemos tener el espíritu manchado y no saberlo. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy se descubra. Descubra por qué cae en el pecado o por qué tiene la situación que tiene. ¿Cuál es el origen de la iniquidad? El origen de la iniquidad lo vemos en Ezequiel 28, del 15 al 18. Lucifer. Cuando Dios le dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Desde entonces viene esa raíz de iniquidad en cada uno de nosotros. Luego vino Adán y Eva pecaron y el Señor, creo que en Deuteronomio le dice, ahora a causa de que pecaste, y lanza un montón de maldiciones a la mujer sobre todo, le dice, vas a tener dolores de parto, vas a querer dominar a tu marido. Eso lo dice en la palabra. ¿Y eso qué son? Maldiciones, porque al final eso lo que trae es problemas, lo que trae son discusiones. Ahora, ¿por qué yo traje este árbol aquí? Esta escenografía, para que podamos ver de manera gráfica lo que es un pecado y lo que es una iniquidad. El pecado, mis queridos hermanos, es lo que se ve. O sea, el pecado es el fruto, es lo que ya hiciste. Entonces tenemos ocultismo, infidelidad, alcoholismo, pecados sexuales. Hay un montón, violencia de género, maltrato en la familia, odio a los padres, envidia, drogas, pornografía entre los pecados sexuales, maltrato, idolatría. La idolatría es el pecado que viene arrastrando a nuestras naciones. Pero ¿qué pasa? Tenemos un tronco y una raíz. Y el tronco y la raíz es la iniquidad. O sea, nosotros podemos querer no pecar, pero hay algo que tenemos por dentro que si nosotros no lo ponemos realmente a los pies de Cristo, nos vuelve a hacer pecar. Y por eso es que volvemos a caer en el mismo hueco. Y miren, esto que yo estoy predicando, créanme que es una enseñanza porque me voló la cabeza esto, realmente. Pero es algo sorprendente cómo nosotros tenemos que no solamente podar el árbol de nuestros pecados, hermanos, nosotros tenemos que echar hacha en la raíz, echarle gasoil. ¿Cómo es que se queman las raíces? Gasolina, diésel, constantemente a nuestras iniquidades, para que nosotros podamos ver que en lugar de pecado, aquí haya frutos verdaderos del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted sabe algo, sabe que cuando yo le he predicado sobre el temperamento y he dicho que el temperamento lo heredamos, pues Dios me ha mostrado que las iniquidades vienen en el temperamento. Son 4 temperamentos
Y las iniquidades vienen en el temperamento, porque el temperamento tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y es ahí, es impresionante, donde viene de generación en generación. Y es así. Y así como esa iniquidad, hay otras cosas que vienen de generación en generación, que son enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que cuando va a un médico lo sientan y lo primero que le pregunta es: dígame de qué murió su papá, su mamá, sus tíos? Y casi siempre son las mismas enfermedades: diabetes, cáncer, infarto, problemas del corazón. Claro, la ciencia no tiene a Dios, entonces a la ciencia le falta ese eslabón. Pero nosotros sabemos que aquí hay un tema de ADN, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de ADN: el ADN natural, que es el que yo heredo de mis padres, iba a decir de mi esposo, pero hay un ADN espiritual que viene también de generación en generación. Fíjense, dice en Ezequiel: el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice Éxodo. Pero entonces vemos que Ezequiel dice después: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. ¿Cómo pueden estas dos cosas contrastarse de esa manera? Porque entonces uno dice, bueno, pero uno dice esto y el otro dice otro. Lo que dice Ezequiel, lo más importante que dice Ezequiel, es que el hijo que no continúe los pasos del padre no sufrirá las consecuencias de esa iniquidad. O sea, usted puede ver que su padre le pegó a su mamá por muchos años y usted puede sufrir una consecuencia a causa de ese pecado. Pero claro, él va a pagar por su pecado. Usted está arrastrando es la iniquidad. Pero si usted llegara a pegarle a su mujer, es ahí donde viene la cosa y se pone peor. Porque entonces el pecado lo estamos heredando. Y esta es una de las cosas que es más importante para nosotros como padres. Y usted hoy tiene que abrir estos ojos, porque todo pecado que usted comete le va a afectar a sus hijos, a sus nietos. Y es tremendo, es tremendo. Sobre todo para las familias que no, por lo menos yo en mi familia, nadie conoció al Señor. No recuerdo en mi historia de mis padres ni de mis abuelos que fueran de la religión que yo soy. O sea, que yo puedo estar arrastrando una cantidad de cosas en mi vida que no el que nació en el Evangelio, que sus abuelos estuvieron en el Evangelio. ¿Ok? Cuando Dios tiene que castigar a los hijos por el pecado de los padres, no castiga a los hijos que no han pecado por causa de los pecados de sus padres. Simplemente permite que esos efectos sean, pues, por decirlo de alguna forma, sigan su curso natural y lleguen a nuestra vida. Y es así, o sea, y usted lo ve, ok, puede ser que nosotros no hayamos conocido a nuestros bisabuelos, pero hay cosas en nuestros padres. Si nuestros padres, por ejemplo, se divorciaron, entonces yo ando por la vida sin papá, lo hablábamos en el desayuno, y eso tiene una consecuencia, porque mi padre no estuvo presente. Y entonces vemos así, lo voy a mencionar más adelante. Así que cuando más permitimos que el pecado tome control en nuestra vida, así más sufrirán nuestros hijos. Y por eso es que usted hoy también decide aquí no pecar más, porque mire, si usted tiene al lado, tiene a su hijo, lo está cargando a Robinson, tenemos que, por amor, decidir no pecar más. Porque fíjense, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice Mateo 24:12. Entonces aquí yo cuando estaba preparando esto decía, bueno, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina? Estamos tan degenerados en la sociedad que por eso es que nadie quiere a nadie. Y por eso es que es normal tener ira, es normal que yo te responda mal, es normal que yo te envidie, es normal que yo quiera lo que tú quieres, es normal. Y no puede ser, no lo podemos convertir en algo así. Fíjense, tenemos a Jesús que en la cruz nos dio la oportunidad. En Romanos
6:14 dice: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. En Colosenses 2:14, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Él nos dio la autoridad. Pero hermanos, quiero decirles hoy en esta mañana que pasar aquí al frente no es suficiente. Ese es el primer paso. Es más, lo discutía y siempre lo he dicho, uno acepta al Señor la primera vez porque el que te invitó, el que te trajo, te paró, te sentó, te pellizcó, te dijo ven, acepta al Señor. Y hay una segunda vez cuando usted en su lugar secreto, en intimidad con Dios, le dice: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras hacer. Pero no es suficiente. Entonces vemos hermanos que aceptan al Señor y vienen una vez al mes a la iglesia. Siguen teniendo los mismos hábitos, siguen haciendo las mismas cosas, siguen teniendo las mismas amistades. Su vida nada cambia. Y tú dices, bueno, claro, no es que yo acepté al Señor. ¿Cuánta gente no ha llegado aquí que dice, yo asisto a una iglesia en Venezuela, en Colombia, y resulta que fue una sola vez, nada más? Eso no es asistir a una iglesia. Eso no es. Asistir a una iglesia es estar los domingos en Instituto Bíblico, los miércoles alabando al Señor, los viernes en reunión de hombres, reunión de mujeres, los sábados evangelizando. Tenemos que querer ser discípulos de Jesús. Y eso lo voy a comentar ahorita, porque debemos tener un espíritu enseñable. Porque si no, al final el pecado se nos sale. No sé cómo dice aquí en Panamá, pero la cabra tira para el monte. O sea, como decimos en Venezuela, la cabra jala siempre. Yo puedo creerme santa porque podé aquí mi árbol, pero si no trabajé en mi iniquidad, sigo siendo lo mismo. Hay un ejemplo en Hechos 8 y es Simón, que era mago. Simón el mago. Simón, imagínense que era, ¿quién ha visto Chris Angel? O sea, era un mago, sí, oye, mira, se te salió la iniquidad. Antes, por supuesto, yo también. Y Simón era, imagínense, vamos a ponerlo así, no sé, una Kardashian, una cosa así. El hombre era Shakira, pues, que la conoce más, porque Shakira. Imagínense que Shakira ahorita acepte al Señor. Todo el mundo, Dios mío, aceptó al Señor, qué éxito. Pero resulta que Pablo, y eso lo estudia en su casa, Simón andaba con Felipe y vio que los apóstoles podían hacer unas cosas en el nombre de Jesús y veían cómo la gente era llena del Espíritu Santo. Y la gente, yo me imagino, o sea, pensando aquí, la gente se levantaba, se iba para atrás, se caía, gritaba, vomitaba, todo lo que puede pasar cuando el Espíritu Santo nos toma. Y Simón le dijo a Felipe, oye, ¿cuánto vale eso? O sea, imagínense que alguien llega y diga, ok, yo quiero esa unción, ¿por cuánto te hago el cheque? Se le vieron las costuras a Simón. Simón, al final, el pecado de Simón, que era hacer magia, era ocultismo, ese era el pecado, pero la iniquidad era sus ganas de ser famoso, de tener ese poder que tenían. Y pues más adelante, Pedro le dice, o sea, te mueres, porque de hecho la Biblia no lo menciona más. Y creo que a causa de su iniquidad, murió. Y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. La iniquidad de Simón estaba unida a su deseo de fama y de profunda compulsión interior, que lo llevó a anhelar sin importar lo que costara, a anhelar ese poder. Y resulta que ese poder no era, o sea, no. Entonces fíjense, no fue suficiente para Jesús pasar para Simón aceptar al Señor, porque era moda, porque está de moda. Ahorita en Panamá está de moda la fe. Iniquidad es lo que tienen nuestras naciones. Por eso es que hoy usted tiene que preguntarse qué hay oculto en cada uno de nosotros, porque todos tenemos iniquidades.
Nadie se salva. Yo no me salvo, el pastor no se salva, nadie se salva. Dice en Isaías 59:2, y aquí viene la parte que responde al título de esta prédica. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces lo que nos separa de Dios no es el pecado, es la iniquidad. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que traer aquí hoy y hablarla como familia de la fe, sabiendo que tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, que nos dio la autoridad en la cruz para anular todas esas iniquidades. Él ya lo hizo. ¿Qué pasa? Que en nuestra vida seguimos andando mal, pueblo de Dios. Este mensaje no lo entendería alguien del mundo, estoy segura, o sea, le costaría un poco. Pero yo estoy hablando aquí de maldiciones generacionales, yo estoy hablando de cosas que vienen traspasando nuestras familias y que nosotros que tenemos a Cristo tenemos la autoridad para darle un stop a eso. Eso es lo que yo quiero que usted hoy vea, que no es que, ay, como mi mamá pecó, yo moriré pecando. No, usted hoy rompe con esa iniquidad. Por eso dije, esto es un servicio de liberación. A lo mejor no vuelan ni salen, pero usted, su mente hoy sale pensando diferente. En Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y así usted puede buscar, investigar qué es lo que nos separa de Dios. Ahora, ¿cómo puedo identificar una iniquidad? Porque esa es otra cosa, no sabemos. Dice el Salmo 19:14 y en Jeremías 17:9 que nada es más engañoso que nuestro corazón. Entonces ahí donde usted está sentado en esta hora seguramente estará, yo no tengo ninguna iniquidad. En mi familia no, mi mamá es una santa, mi papá es un santo. Pero resulta que nuestro corazón nos puede engañar. Y por eso es que ahorita usted hágame el favor y póngase la mano en el corazón y permita que lo que yo voy a decir ahora, si es con usted, usted lo agarre. Y que quede claro que yo no vengo aquí a llevar a juicio a nadie ni al infierno a nadie. Yo lo que quiero es que no todos nos salvemos. Yo quiero que todos allá arriba cuando lleguemos digamos, ¿dónde está la iglesia Vivir en Fe? Y la gente diga, aquí. Amén. Entonces, unas iniquidades fáciles de reconocer, fáciles. Pecados familiares, pecados sexuales, perversiones, inmoralidad, divorcio, masturbación, incesto, violencia, maltrato, violaciones, ¿verdad? Malos hábitos, gula, comida, los gordos, con el respeto de los gordos, mi amor, perdón. Pero eso es un mal hábito, es un mal hábito. Todos estamos trabajando en ese mal hábito. Alcoholismo, cigarro, drogas, vicio, todo lo que perjudica la salud y agreda a otras personas. Algunas debilidades, tendencia al dinero excesivo, a los lujos excesivos, despilfarro, propiedades, tendencia al maltrato, al abuso, al desprecio de la mujer. Eso viene, de generación en generación. Y al hombre también, pero no crean, hay hombres que le conectan. O sea, desprecio, ocultismo, religiosidad, control de la mente. Hay muchas cosas que estas son fáciles de identificar, Porque, ¿sabe qué? Y hago un paréntesis aquí. Aquí se aplica mucho que lo que sembramos cosechamos. Es decir, es probable que nosotros vayamos a cosechar algo que no sembramos. Y lo dice en la palabra de Dios cuando el ciego, cuando Jesús fue a sanar al ciego, si ustedes se dan cuenta, a él los apóstoles le preguntan, ven acá, ¿él es ciego por lo que hicieron sus padres? ¿O porque? Y Jesús le dice, no, él es ciego porque yo me voy a glorificar, el Padre se va a glorificar, ¿verdad? Significa, si los apóstoles hubiesen estado equivocados, Jesús lo corrige. O sea, significa que lo que nuestros padres hicieron
nosotros los podemos cosechar. Cosas buenas y cosas malas también, porque hay bendiciones que vienen de generación en generación hasta que una generación acaba con ella, porque entonces hay otras áreas que no trabajan. Ok, entonces fíjese, pregúntese usted hoy qué está sembrando, porque lo van a cosechar sus hijos y sus nietos. Unas inequidades difíciles de reconocer: odio a los padres, falta de perdón, enojo, maldecir. Esa gente que todo el tiempo anda, pareciera que tiene la palabra aquí. Quejas continuas, altanería, hechicería, brujería, espiritismo, ocultismo, satanismo, idolatría, que está en todas las familias. Porque déjeme decirle que la idolatría no solamente es a una figura de yeso. La idolatría se aplica para esposos, para trabajos. Y eso viene de generación en generación. La iniquidad es ese secretito que todos tenemos. Imagínese que usted una vez al día se fuma un cigarro escondido. O que usted cuando está sola se embriaga. Ese secretito, esa cosa que tenemos que si los demás se enteran, me botan de la iglesia. Que si se enteran, ¿qué van a decir? Es ese secreto, es el mayor secreto. A menudo una persona que lucha con una adicción, por ejemplo, al alcohol, tratará de mantenerlo oculto, aunque todo el mundo sabe que esa persona tiene problemas. Pero parte de la inequidad es el encubrimiento, es eso de esa emoción de tenerlo escondido en el lugar secreto. En el lugar secreto, y yo eso es algo que lo tengo que reiterar: el lugar secreto no es un closet, no es un cuarto para orar. El lugar secreto es ese lugar donde está usted con Dios y que Dios ve qué hace usted. Es ese sitio en donde usted es como es y en el cual los cristianos debemos ser íntegros. La tendencia a mentir constantemente, la ira, el enojo desmedido, el robo, por supuesto, ya es un pecado. La avaricia, la altivez, el orgullo, la envidia, la falta de humildad. Tal vez son pecados que solo usted sabe y que aún siendo cristiano le da vergüenza admitirlo. Por eso le dije, póngase la mano en el corazón. Porque yo no le voy a decir a usted, dígame cuáles son sus iniquidades. No, eso no me importa. Pero si usted quiere crecer de la mano de Jesucristo, usted tiene. Y si a usted le importan sus hijos, y si a usted le importa su familia, usted tiene que cortar con esas iniquidades para evitar seguir pecando. Otras veces vemos que en la familia están estas maldiciones generacionales. Yo creo que este es un tema aparte, pero ciertamente vienen. Entonces vemos que somos eternamente pobres, ¿sí o no? Y entonces mis abuelos eran pobres, mi papá era pobre, entonces yo tengo que ser pobre. Si yo soy rico, es probable que mi mamá se sienta mal. Vemos enfermedades, vemos mujeres estériles. Vemos cosas que son consecuencias que estamos pagando hoy a causa de lo que sucedió a nuestros antepasados. Y yo sé que a lo mejor hoy damos un primer paso para liberarnos, pero usted ahora tiene que investigar. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos qué pudieron hacer nuestros abuelos. A lo mejor iban a jugar a casinos y llevaban toda la plata y pecaban y se maldecían, y nosotros estamos pagando consecuencias y no sabemos. Así que un primer paso es hoy, pero el segundo paso es que usted intente saber qué viene arrastrando. Enfermedades continuas, espíritu de muerte, gente que muere joven. Y usted dice, pero ¿por qué? Me acordé de ti que una vez me dijiste, pastora, porque un muchacho que era servidor de Dios, entregado al Señor, se murió siendo un peladito de 20 años. Porque probablemente venía arrastrando unas iniquidades y a falta de conocimiento no rompió con eso. Muertes tempranas, racismo, es sorprendente lo que pude descubrir. ¿Por qué? Yo no soy racista ni nada por el estilo, pero la raza negra arrastra
¿cómo se dice? Un complejo de inferioridad, un complejo pero es justamente porque viene arrastrando iniquidad, no porque él quiera sentirse menos que nadie, sino que lo trae arrastrando. Y así como yo pude mencionar la raza negra, la raza blanca también se siente discriminada en muchas partes del mundo y sienten lo mismo. Enfermedades mentales, esquizofrenia, los celos, Dios mío, también. Porque muchas cosas también se basan en lo que vimos en nuestra casa. Vimos a nuestra mamá celando a mi papá. Y entonces yo, por más que quiera, ¿cuántas veces, además en estos días también lo hablaba con uno de los muchachos? Yo vi que mi mamá lloraba, me dice él, porque mi papá le era infiel y tenía un hijo de cada mujer. Y yo dije que yo más nunca, o sea, mejor dicho, que yo nunca iba a ser lo que mi padre fue. Pero pasan los años y saca la cuenta y resulta que hizo exactamente lo mismo, sin la intención, sin querer hacerlo. Pero dice el apóstol Pablo, y yo lo explicaba cuando hablé de los temperamentos, que hay una carne que no es mi carne, que me controla, que me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Y sucede a menudo todos los días cuando me agarran en un mal momento, por ejemplo, y yo te respondo algo feo y después a las 2 horas digo, wow, yo no quise. Yo no quise decirle eso. Sé que la herí, sé que la lastimé, pero me controló mi iniquidad, me controló la ira, me controló el enojo. Esto se contamina y más adelante yo les puedo dar una segunda parte de este tema porque es sorprendente cómo la iniquidad, y lo dice en la palabra, puede crear enfermedades, tumores, cosas sorprendentes, cosas que usted no se imagina. El ser cristianos implica algo más que ser salvos. Estar seguros de ir al cielo implica más que venir a la iglesia. Hay que trabajar en nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Con un espíritu enseñable. Es todo. La Biblia te dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Te lo dice en Oseas. En Proverbios nos dice, el corazón inteligente busca el conocimiento. Si usted ha aceptado al Señor en este día, usted tiene que buscar la manera de cambiar su vida con su manual de vida. Obviamente, usted no va a ir por ahí buscando un brujo que le diga cómo cambiar su vida. Usted se va a guiar por nuestro manual de vida. Nuestro personal trainer se llama Jesucristo. Entonces tenemos que tener un espíritu enseñable, permitir tener una guía, permitir que alguien nos dé un buen consejo. Alguien, por supuesto, usted no se va a arrimar a un árbol así como ese, ¿no? Que mira cómo salvo mi matrimonio y tiene 80 divorcios encima, aunque puede tener un testimonio. Pero lo importante es que usted se deje guiar, y por eso es que es importante estar en la familia de la fe, porque su hermano que tiene al lado, y mírelo al que tiene al lado, puede tener una palabra de sabiduría para su vida en cualquier circunstancia. No es que uno se quiera meter en la vida suya, es que uno quiere que usted crezca a la par de uno. Y es ahí, me preguntan, pastora, ¿por qué si yo acepté a Cristo el mismo día que Él, yo he podido entender tantas cosas y mi vida ha cambiado tanto y la de Él no? Porque Él no fue obediente. Y no estoy hablando de que sea obediente conmigo o que sea obediente con el pastor, sino con la palabra de Dios. Entonces ahí vemos el aceleramiento en la vida de todos. Y el pastor lo explicaba la semana pasada, la bendición está ahí. Pero si tú estás aquí y te dejas hablar y te dejas atrasar, más lento vas a llegar a la bendición. Todo depende de la obediencia. Liberarnos de la iniquidad, que es a lo que vinimos hoy. En 2 Corintios, como lo mencionaba, 7, Pablo dice, limpiémonos de contaminación de la carne y del espíritu. O sea, el espíritu lo podemos traer manchado. Entonces hay que identificar, en primer lugar, cuáles son nuestras iniquidades. Lo que usted ya sabe de su familia que viene arrastrando, identificar, confesarlas, decírselas al Señor. Señor, no es que usted vaya a pedir perdón por esos pecados, porque el pecado lo paga el que lo hizo, ¿ok?
Pero usted tiene que confesar esas iniquidades y rechazarlas. Rechazarlas. Decir, en mi vida, a partir de hoy y en mi familia, en la autoridad que me ha dado Jesucristo, en el nombre de Jesús, yo rechazo toda iniquidad. Con nombre y apellido, todo espíritu de muerte, toda diabetes, todo maltrato, toda pornografía, porque la tentación siempre va a estar ahí. Lo explicaba. Una cosa es que a ti te llegue un email, un correo que dice que en este link vas a conseguir una mujer desnuda, y otra muy distinta es que tú le des clic al link. Y es ahí donde se prueba nuestro dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo. Es ahí, ese es el momento. No cedamos a la tentación. Pídale al Espíritu Santo en esta hora y en este lugar y en este momento que le empiece a hablar de las iniquidades en su familia. Y yo sé que ya a usted le cayó. Aquí, si usted ha prestado atención en esta mañana, usted ya las tiene identificadas, y las que no, las va a investigar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pobres. ¿Por qué si yo trabajo tanto, mi plata se va por un saco? ¿Por qué si yo estoy en la iglesia y le sirvo al Señor y le he entregado mi vida, me sigo enfermando? Se sigue enfermando mis hijos, porque todo el tiempo tengo ¿cómo decimos? Algo que me jale. O sea, siempre tengo un problema. Si no es una cosa es otra. Como dice, si no te andan buscando, tú estás corriendo, como dice el dicho. ¿Ah? Si no te están buscando, estás preso. Una de las dos, pues. O sea, o te están persiguiendo, pero tú siempre estás. O sea, pero ¿por qué, Señor Jesús, si yo estoy contigo? Pues hoy usted identifique cuáles son esas iniquidades. Aceptamos a Jesús, sí, pero debemos apropiarnos de la autoridad que Él nos dio. No es suficiente aceptar a Jesús. Aprópiese de esa autoridad, agárrela, es suya. O sea, usted diga, ¿sabes qué, Señor Jesús? Si ya tú pagaste, y se lo decía, y bueno, yo vivo predicando todo el día, pero se lo decía a unos muchachos y le decía, autoridad es decir que yo no quiero más hombres, más mujeres que vengan a enredar mi vida, que yo cierro esa ventana, que yo voy a trabajar en mí y punto, y después yo veo que tengo que ofrecerle a la mujer, al hombre. Pero esa gente que anda con un pie allá y un pie aquí, que estoy enamorada de este, enamorada de aquel, no, tranque eso. Esa es la autoridad que quiere Jesús. Y Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Entonces hay que confesar. Dice Nehemías 9:2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En Levítico dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hablarnos. Si usted al Espíritu Santo le ha pellizcado, hágale caso, porque Él es el que nos va a hacer reconocer cuáles son nuestras iniquidades. El confesar y el pedir perdón. El confesar y el pedir perdón abre la puerta a un camino de bendición. El creer que toda la palabra y pedir la dirección del Espíritu Santo te dará el camino a seguir y verás la gloria. Y como decía, escuché una predicadora decir, pues mira, tú confiesas tus iniquidades y le das un stop hoy, y mañana se desempolva tu hoja de vida de una carpeta que tenían guardada, pero sale a la luz, sale y dice, vamos a llamar a Félix, que este muchacho ya Dios dijo que ya está libre de toda iniquidad. Eso es lo que yo quiero que usted apropie para su vida. Y usted sabe que yo soy bien así, él predica diferente a mí, somos distintos, nos complementamos. Pero yo siento que la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida. Si no, no tiene ningún sentido. Muy bonito las historias de Moisés y abrió el mar y todo, pero ay, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo apropio eso para mi vida, para avanzar, para tener ese manual? Si confiesas y sueltas esas cuerdas hoy que te atan, esa influencia,
o esas influencias invisibles de maldad que venimos arrastrando, porque tienen derecho legal, ya Dios se lo dio. En Éxodo le dijo, visitarán la tercera y la cuarta generación, se lo dijo. Pero vino Jesús en la cruz y pagó por todas sus iniquidades. Miren, yo este tema soñé muchísimas cosas, pero al final el Señor me dio una palabra maravillosa y me dio Tito 3:9, y me dijo: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, la salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de vuestras obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.